Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ignacio es uno de los que marcó la historia de la Iglesia desde el siglo XVI, tras una batalla que le costó una lesión gravísima en una pierna. Comenzó su camino de conversión al leer la vida de Cristo y de los santos. Junto con algunos amigos, fundó la Compañía de Jesús bajo el lema «Para mayor gloria de Dios». El libro de los ejercicios espirituales es hasta hoy guía para los cristianos, por lo que es considerado patrono de los retiros espirituales y maestro del discernimiento. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a un gran santo de la Iglesia de nuestro tiempo moderno, digámoslo así. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola. Estamos en el año 1491 al 1556. Pero ese espíritu de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, que se ha impregnado dentro de la Iglesia. Qué interesante entonces cómo San Ignacio ha comenzado defendiendo la fe con la espada al comienzo, pero sin embargo después, ahora a través de la razón, de la ciencia, pero sobre todo de la vida de santidad. Queridos hermanos, pidamos por los jesuitas aquí en nuestro país, pidamos por este gran carisma dentro de la Iglesia, que el Señor les bendiga y les ayude también con tantas santas y buenas vocaciones. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, nuestra misa, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia a San Ignacio,
Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del 7º mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así sacrificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha que haya quedado sin podar, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cuando vendas o compres algo de tu compatriota, no se defrauden unos a otros. Al comprar, tendrás en cuenta el número de años transcurridos desde el jubileo. Y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de los años productivos. Cuanto mayor sea el número de años, mayor será el precio que pagarás. Y cuanto menor sea el número de años, menor será ese precio, porque lo que él te vende es un determinado número de cosechas. No se defrauden unos a otros y teman a su Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto, el Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La fama de Jesús
llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: este es Juan Bautista, resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces nosotros estamos viendo cómo Jesús está predicando, cómo Jesús está siendo anunciado, siendo también entonces presentado por personajes que juegan la vida. Jesús entonces es presentado por todos aquellos que tienen el coraje. Hoy nos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que entrega incluso la cabeza, ¿verdad? Incluso entrega hasta la última gota de sangre. El martirio de Juan el Bautista es lo que estamos leyendo nosotros en este capítulo, según San Mateo, capítulo 14, del 1 en adelante. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque se nos habla de la fama de Jesús en primer lugar. Pero aquí entonces se introduce la figura de Juan el Bautista. La fama de Jesús hace que también otros se pregunten sobre ciertos personajes. En este caso, Juan el Bautista, que es el precursor y que estaba anunciando y que estaba trayendo aquí esa buena noticia y le está presentando nada más y nada menos que a Jesús. Pero con su muerte y con aquello que él está entregando, que es su propia vida, aquí entonces es perder la misma cabeza por Cristo y derramar hasta la última sangre de su gota por Cristo, nos demuestra entonces ese compromiso en anunciar también la buena noticia. Nosotros sabemos dentro de la historia y cómo también reflejan los evangelios que Juan Bautista verdaderamente era un gran hombre que estaba predicando, que incluso la gente que estaba tan expectante esperando al Mesías hasta se confundían, ¿verdad? Y decían: este es el Mesías, este que está aquí en medio de nosotros es el Mesías, por Juan el Bautista. Por eso es que cuando Jesús vuelve a aparecer, o mejor dicho, cuando Jesús aparece en escena, la gente se pregunta: pero ¿verdad es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos? Esto es lo importante, queridos hermanos, entonces, el centro y el caracú entonces del mensaje, el meollo de lo que nosotros hoy encontramos en esta lectura, en esta reflexión y en esta Eucaristía, es encontrar y entender la figura de Juan el Bautista, pero que estaba ya o que está al servicio o que está presentando nada más y nada menos la característica de Jesús de Nazaret. Jesús, cuando aparece y cuando Jesús comienza a predicar, entonces quiere decir que hay un compromiso real, hay un compromiso tan fuerte de parte de Jesús en la construcción del reino de Dios. Crean, conviértanse, llama a la conversión con la fuerza del Espíritu que nos renueva y que nos hace diferentes. Y eso les llama la atención, y entonces
unos recuerdan y dicen, pero ¿acaso Juan el Bautista? Este no es Juan el Bautista. Tiene esas mismas características. Quiere decir que Juan el Bautista ya nos estaba predicando y nos estaba diciendo que estaba llegando el Mesías. Él no era el Mesías. Mirá cómo murió decapitado, murió entregando todo de sí, justamente porque anunciaba, y anunciaba con fuerza, pero entonces a ese que tuvo tanto coraje, a ese que fue capaz de anunciar sin pelos en la lengua, porque aquí entonces la narración nos cuenta de una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque se mete contra los Pouazú en este sentido. A ello ingo la ñaneñe, pe ipo y javenteco o sola piola, ello ingo. Bueno, y aquí se estaba metiendo con el Pouazú, ¿verdad? El ipo y bejabe. Es decir, Juan el Bautista al denunciar, Juan el Bautista al decir aquello que es erróneo, ciertamente se estaba metiendo en problemas, pero meterse en problemas a causa de Jesucristo, meterse en problemas a causa del Evangelio. Y entonces todos quedan admirados. Mirá lo que Juan el Bautista está diciendo, mirá lo que Juan el Bautista está predicando. Y por eso entonces sabemos cuál es su final. La historia esta que nos cuenta aquí de Herodes, evidentemente que es una historia simplemente para presentarnos después y decirnos que el seguidor de Jesucristo, nosotros los cristianos hoy, tendríamos que tener el mismo coraje que tiene Juan el Bautista. Una de las características del profeta es justamente la de denunciar. En un lugar donde existen muchos Pouazú, ¿verdad? Pero Pouazú solamente por la fuerza humana, por el poder humano, no por el poder de Dios, no por el poder espiritual. Es decir, donde existe mucho egoísmo, donde existe mucha maldad, donde existe solamente el conformismo, ciertamente que humanamente uno sufre. No hay nada que hacer. Esa es nuestra realidad y ese es el pan nuestro de cada día. ¿Verdad? Entonces, metete contra una persona que tiene todos los poderes de liquidarte, como se dice. Y aquí, justamente, a Juan el Bautista lo más fácil es liquidarlo. Y se presenta una ocasión tan fácil, ¿verdad? Aquí en esta narración te dice que esta chica que bailó muy bien, la hija, entonces, de la concubina, en este caso, del tetrarca Herodes, y ahí aprovecha, ya que viene y le pide, quiero la cabeza por la maldad, ¿verdad? Entonces la madre que le dice, quiero la cabeza, no aguanto, me pica la verdad pica ya de Begoñande. Y entonces como el otro le está denunciando, el cristiano es aquel capaz de denunciar. En la historia de la iglesia nosotros tenemos, pero miles de mártires. ¿Pero por qué? ¿Por qué han dado la vida, su sangre por Cristo? ¿Por qué? Y porque justamente se dieron cuenta que estos eran los valores elementales, esenciales, que tendríamos que predicar cada uno de nosotros. Pero nos damos cuenta que no es fácil, porque cuando uno es auténtico y cuando uno se mete seriamente a predicar el Evangelio, no va a quedar mirando angelitos, no va a quedar mirando allá en éxtasis, no va a quedar entonces mirando cosas simplemente celestiales, sino que el verdadero santo y el verdadero cristiano es aquel que está mirando la realidad del hombre, de la comunidad, porque la fuerza y el Evangelio de Jesús tiene que ser capaz de transformar. La evangelización significa transformar la cultura, transformar al hombre de acuerdo a los valores y los principios en la que el hombre fue creado. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia y pidamos esta fuerza con el ejemplo, en este caso, y con el martirio de Juan el Bautista, que es capaz de entregarse totalmente por Jesús. Que tengamos la fuerza también nosotros para ser así. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que asuma siempre su misión profética y defienda la verdad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que pregonen la alabanza a Dios y promuevan la justicia social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que den testimonio de la fe en Jesucristo ante los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que fomentemos las enseñanzas de Jesucristo sobre el matrimonio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca a la alabanza eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro
nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Ignacio de Loyola, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la cena con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa, nuestro obispo, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti, que seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.
Y acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco, con todos los santos, San Ignacio de Loyola. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca a la alabanza eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Le pedimos que nos acompañe y que nos bendiga en esta jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, un hermoso fin de mes y sobre todo un hermoso inicio del próximo mes de agosto. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza.
Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos anima, que nos entusiasma y sobre todo que nos ayuda también a nosotros a dar este paso tan importante como siempre en la construcción del reino de Dios. Y hoy justamente celebramos también a un gran santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Felicitamos también a todos los jesuitas y a todo ese carisma tan grande dentro de la Iglesia. Pedimos también por las vocaciones de los jesuitas. Y bueno, hoy la palabra del Señor que desde Levítico 25 nos habla, nos dice, leitmotiv, cada uno recobrará su propiedad, nos dice la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Deberás contar 7 semanas de años. A toque de trompeta darás un mandato por todo el país. El día 10 del 7º mes, el día de la expiación, harás resonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año 50 y promulgarán la liberación en el país para todos sus moradores. Celebrarán jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. Este es el famoso jubileo, el perdón de todas las deudas. De ahí también espiritualmente nosotros hacemos, ¿verdad? El jubileo, es decir, el perdón de nuestros pecados, la liberación total, decimos nosotros cuando hablamos del jubileo, de lo plenario. Es decir, esta era una organización que tenían, ¿verdad?, en la Biblia, los judíos, para recomenzar de nuevo, porque no a todos les iba bien, por A o por B motivo, porque sabemos que todos nos reflejamos un poco en los demás. Lo que a vos te sucede me puede suceder a mí. Pero entonces, después de un caminar de 50 años, 7 por 7, 49, entonces en el 50 tiene que ser un jubileo total donde nosotros volvemos a liberar todas las deudas y ahí recomenzamos. Te damos una chance para que podamos recomenzar todo de nuevo. Ojalá que eso no sea simplemente en un sentido espiritual. Llamémosla jubileo del perdón de los pecados, pero después en la acción concreta, así la llevamos. Pidamos esa gracia al Señor. Seamos generosos. Demos la posibilidad para que todos recomencemos. Y sobre todo, no solamente perdonemos los pecados o perdonemos las deudas, sino que sobre todo demos la oportunidad para que ese hermano nuestro pueda desde ahora recomenzar de nuevo. Y también en una paridad, en una igualdad de hacer un camino semejante al que todos tenemos que tener como hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.